integración de España en la Unión Europea, consecuencias económicas, sociales, la modernización de las infraestructuras, el programa de convergencia y la creación del euro. Con este epígrafe vamos a terminar el curso. En primer lugar, la integración de España en Europa. Os recuerdo que España, después de la Segunda Guerra Mundial, internacionalmente fue denostada, quedó aislada, hasta los acuerdos con la Santa Sede y Estados Unidos del año 53 no vuelve a la esfera internacional, y justo en esa década, en el año 57, se firma el Tratado de Roma, que crea la Comunidad Económica Europea. En el año 62, 5 años después, ante el éxito de esta unión económica, España solicita la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Os recuerdo lo del contubernio de Múnich, de españoles exiliados diciendo o pidiendo a la Comunidad Europea que no admitiera en su seno a España hasta que no fuera un país democrático. También unos meses después, la Asamblea de Parlamentarios de la Comunidad Económica Europea aprobó una medida, una resolución en la que se exigía que cualquier país que aspirara a ingresar en la comunidad tenía que ser un sistema político democrático. Así que el régimen franquista sabía que la adhesión plena en la Comunidad Económica Europea era imposible. Eso sí, en el año 70, España, esto también lo vimos en el tema del franquismo, en su evolución económica, firmó un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea. Pero esa adhesión, vamos a decir, ese acuerdo preferencial, se limitaba estrictamente al terreno comercial, lo que ponía todavía más en boga el aislamiento internacional de España, al fin y al cabo. La muerte del dictador renueva otra vez las esperanzas de España de poder participar de la Comunidad Europea. Las negociaciones para la adhesión se inician en el año 79 durante el gobierno de Adolfo Suárez, pero el proceso va a ser complejo. Primero, las dudas sobre el sistema democrático español, ahí está el golpe de Tejero del 81, y sobre todo la aprensión, es decir, los temores de algunos miembros de la comunidad, especialmente Francia, de que determinados productos españoles, sobre todo productos de frutas, pescados, leche, pudiera hacer competencia a los productos de esos países miembros, fundamentalmente Francia, Alemania, con la leche. La leche española era más barata porque aquí la economía estaba menos desarrollada. Y hubo que hacer cuotas, limitaciones, y España tuvo que aceptar determinados recortes a su producción para poder entrar en la Comunidad Económica Europea. Todos estos problemas hicieron que las negociaciones se dilataran en el tiempo. Pero tras una larga y complejísima negociación, España finalmente consigue acceder a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986, de la mano de Portugal. Entramos los dos países ibéricos de la mano el mismo día. Por fin se había convertido en realidad el intento de integrarnos en la Unión Europea, en la comunidad, todavía Comunidad Económica Europea. Desde que formamos parte, desde el año 86, España ha sido uno de los países más europeístas de la Unión, uno de los países que más ha apostado por este grupo. En nuestro país es de los pocos países del mundo que prácticamente no hay ninguna fuerza política que pida la salida de España de la Unión Europea. Esto no pasa en otros países de Europa. En Francia el Frente Nacional pide salir de la Unión Europea. En Italia los neofascistas también. Los fascistas de Alemania también piden salir. Y mirar lo que ha pasado en el Reino Unido. Pues eso en España. Incluso Vox no ha dicho nada de salir de la Unión Europea. Podemos en su momento criticó determinadas actuaciones de la Unión Europea, pero no dijo de salir de la Unión Europea. Parece que hay un acuerdo tácito entre todas las fuerzas políticas de que la Unión Europea ha sido beneficiosa para España. La verdad es que ha sido muy positiva. Ha habido siempre ciertos problemas, sí, pero en general
los pros vencen a los contras en cuanto a las consecuencias de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. El formar parte de un grupo selecto de países, además desarrollados y ricos y democráticos, han ayudado a España a desarrollar su economía y también a asentar la democracia. El hecho de que para formar parte de la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, tengas que ser democracia, ha hecho que ciertos sectores, hasta estos momentos, cuando se piden golpes de Estado, hasta este momento, no hayan querido encauzar a España hacia un sistema que no fuera democrático. La democracia se ha asentado en España gracias a la adhesión de la Comunidad Económica Europea. También hay que decir que por iniciativa del gobierno español de Felipe González, en el año 1992, los Estados miembros instauraron un fondo, un dinero, que se llaman fondos de cohesión. ¿Qué son estos fondos de cohesión? Son dinero que se invierte en los distintos países para proyectos de mejora y de respeto del medio ambiente, para crear infraestructuras de transporte, aquí en España fundamentalmente las autovías, ya lo vimos en el tema, y proyectos de creación de energética en los países, sobre todo con un nivel de renta por debajo del 90% de la media de la Unión Europea. España estaba en los años 90 en ese momento. Muchas de las regiones no llegaban casi ni al 75% del PIB medio de la Unión Europea. Así que para intentar que los países con menor PIB convergieran, es decir, llegaran al nivel de los de mayor, y así acercar las economías, que las economías de los países estuvieran lo más cercano posible, más igual posible, los más ricos ayudaron con estos fondos, con estos dinero, a los más pobres. Un montón de dinero de Alemania se invirtió en España, por ejemplo. Como consecuencia de eso, y que España era uno de los países más pobres en el año 92, que formaban parte de la Unión Europea, por PIB, España obtuvo, pues fue el mayor beneficiado de los fondos estructurales. Un inestimable apoyo para la revitalización económica y el desarrollo regional, que va a permitir la construcción sobre todo de infraestructuras de transporte, las autovías y autopistas, también aeropuertos, mejora de puertos como el de Algeciras, por ejemplo, la construcción de muchos aeropuertos, incluso inútiles, como el de Castellón, ¿vale? Es la creación de una red muy tupida de autovías, es decir, de carreteras de doble carril, ha mejorado el mercado nacional, pero también la integración con el mercado internacional. La conexión con Francia por Hendaya o por Perpiñán son muchísimo más sencillas. Lo que se pretende con estos fondos de cohesión es permitir a todas las regiones de Europa competir en este mercado único, en el que no hay fronteras interiores y las empresas españolas están compitiendo con el resto de empresas europeas. Y el tener un buen sistema de comunicación e infraestructuras es fundamental para que los productos españoles puedan competir a nivel europeo. Ese mismo año 92, la Comunidad Económica Europea cambió su nombre por el de Unión Europea, porque el proyecto ya no era meramente de simplemente crear un mercado, sino también una integración a nivel político y monetario. Por el Tratado de la Unión Europea de 1992, llamado también Tratado de Maastricht, se decidió también la creación de una unión económica y monetaria entre los países de la Unión Europea. No todos van a querer participar. Dinamarca, por ejemplo, no quiso participar. El Reino Unido no quiso participar de esta unión económica y monetaria, que pretendía al final crear una moneda única para todos. De los que sí quisieron formar parte de esta moneda única, para llegar a formar parte de esa moneda única tenían que cumplir una serie de condiciones, los llamados criterios de convergencia, es decir, que las distintas monedas tuvieran una estabilidad parecida para ser eliminadas y crear esa moneda única para todos. ¿Cuáles son los criterios de convergencia? Básicamente eran tres. Una reducción del déficit público por debajo del 3%, es decir, la diferencia entre lo que un país ingresa vía impuestos y lo que luego se gasta anualmente. La estabilidad de las monedas nacionales, que no fluctuara su valor en el mercado demasiado. Y que la inflación, es decir, la subida de precios, estuviera controlada por debajo del 2%. Inflación con una sola C, por favor, no me pongáis inflación. Pues una inflación controlada por el 2%. Esa es una, hoy día, por ejemplo, quien controla esto es el Banco Central Europeo. La inflación tiene que estar controlada, es la misión fundamental para el Banco Central Europeo, que la inflación esté por debajo del 2% de los países del euro. Finalmente,
los Estados miembros de la Unión Europea acuerdan en diciembre del 95 en Madrid la creación de la moneda común europea bajo la denominación de euro. ¿Por qué euro? Porque es la única palabra que en los distintos idiomas de Europa más o menos suena igual. Euro. Cualquier otra palabra que se estaba buscando, veían que iba a haber diferencias. Sin embargo, euro, incluso en inglés, euro, es algo parecido. ¿Vale? Así que, así, todos los países europeos, pues más o menos cuando decimos euro, nos entendemos. Pese a las dudas sobre la economía española, nuestro país se incorporó a esa moneda única, junto a los países más desarrollados de la Unión. Y los nuevos billetes y monedas empezaron a circular el 1 de enero del 2002. Había colas en los cajeros después de tomar las uvas para ir a ver la nueva moneda. Como consecuencia de los duros ajustes realizados para poder acceder al euro, la gran inflación creada por su implantación, por el famoso redondeo, ¿esto en qué consiste? Pues por ejemplo, yo era comprador del Marca. Del periódico El Marca. Y cuando todavía estaba en pesetas, en su último momento, un periódico costaba 125 pesetas. Al cambio para vosotros, unos 70 céntimos. Claro, 70 céntimos sería coger una moneda de 50 y una moneda de 20. Así que muchos comercios lo que hicieron, y uno fue con lo de los periódicos, redondear. Que según legislación y según el gobierno decía, eso no se iba a cumplir, lo de redondear. Así que los periódicos pasaron de costar 125 a costar 1 euro prácticamente de un día para otro. De 70 céntimos a 1 euro. 30 céntimos más, 50 pesetas más. Eso fue una inflación tremenda. Porque los redondeos nunca se hacían para abajo con los céntimos en cuanto a las pesetas. Siempre los redondeos fueron hacia arriba. Así que se generó una inflación tremenda de precios. Sin embargo, los sueldos no se redondearon hacia arriba. Si uno cobraba 100.000 pesetas, que son 600 euros, eso sí cobraban 600 euros. No cobraron en redondeo hacia arriba. Eso generó inflación, que fue uno de los problemas de la introducción del euro. Además, la política económica dictada por la Unión Europea para intentar eliminar la crisis del 2008, de recortes sociales fundamentalmente y recortes del gasto público, perjudicaron a los sectores sociales más desfavorecidos de España. Eso hizo aumentar durante un tiempo el echarle la culpa de la situación a la Unión Europea. Se le echa la culpa a la Unión Europea del cierre de empresas y de la crisis, que se alargara la crisis. Mientras Estados Unidos decidió invertir y expandirse y salió antes de la crisis, la Unión Europea recortó, lo que alargó las consecuencias de la crisis. Eso hizo bajar en España un poco el apoyo a la Unión Europea. Además, las limitaciones de la pesca. Los barcos españoles no pueden pescar todo lo que pueden, sino que se le han puesto cuotas. También es de respeto del medio ambiente. Pero bueno, ese hecho hizo que hubiera una reconversión en el sector pesquero, y hoy día hay muchísimo menos barcos que en los años 80. Pues eso también creó un poco de resquemor contra la Unión Europea. La producción de algunas variedades de cultivo también hubo que reducirlo. Por ejemplo, de vino. Un montón de hectáreas de vino hubo que recortar en La Mancha, porque producía tantísimo vino en España que sus precios podían ser muy bajos. También en soja, en trigo se han recortado ciertas plantaciones para no competir tampoco con otros países europeos. Así que eso también, las perturbaciones monetarias, los problemas de ida y vuelta de la inflación, los recortes, todo ese conjunto ha ido reduciendo el apoyo de los españoles al proceso de integración europea, aunque todavía en las últimas encuestas está muy valorada el ingreso en la Unión Europea, y como os he dicho, ninguna fuerza política todavía pide salir de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque a pesar de todas estas limitaciones, la mayor parte de los españoles perciben como un beneficio pertenecer a la Unión Europea. El que tú puedas viajar por la Unión Europea tranquilamente, sin limitaciones de movimiento, sin tener que sacarte un pasaporte, etcétera, etcétera, vas y vienes, pues es muy valorado. Como la llegada de esos fondos estructurales, el que haya llegado dinero a las puertas de la Unión Europea, que ha permitido el desarrollo del país, pues es de agradecer a la Unión Europea.
y la pertenencia al mayor mercado único mundial, que nuestros productos no solo es que sea amplio el mercado de la Unión Europea, que son 27 países, es que son los países con mayor nivel adquisitivo del mundo, junto a Estados Unidos y Japón. Con lo que nuestros productos se venden en un mercado muy amplio de gente con buen nivel adquisitivo. Pues todos estos beneficios son vistos dentro de la población española como pros para todos esos contras que hemos estado viendo que ha causado la pertenencia a la Unión Europea. Y eso hace que todavía hoy día la Unión Europea sea percibida como positivo por los españoles. Pues bueno, chicos, de esta forma acabamos de terminar el tema 12.3, pero además hemos terminado el temario del curso, ¿vale? Con lo que la última semana de mayo, para que os dé más o menos tiempo, tengo ahí un calendario, por eso estoy mirando para allá. La última, pues no sé, alrededor del 25, ya me diréis vosotros, hacer el segundo examen del trimestre, y luego en la primera de junio pues dedicarla para hacer recuperaciones, ¿vale? Bueno, nos vemos.